La palabra del reino presenta La verdad te hará libre. Entrevistas, comentarios, noticias, temas de interés y de actualidad. Preparando al remanente de Dios para el inminente regreso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Yeshua. Muy buenos días para todos mis amados hermanos. Damos gloria, honra, poder y exaltación al Rey que vive por los siglos de los siglos, al Santo de los Santos. Hoy estamos nuevamente con este tiempo de entrevistas, este tiempo en el cual vamos a tratar un tema bien importante, que es el tema sobre la música. La música secular, la música cristiana, la música como instrumento de Dios y también la música como instrumento del enemigo, que la utiliza justamente para mimetizarse, para meterse dentro de las que se llaman iglesias cristianas. Y vamos hoy a tratar de que este tema llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que nosotros vamos saliendo. ¿Cuál es la idea? La idea es de que vamos aprendiendo. La palabra de Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y a nosotros nos falta mucho conocimiento porque simplemente hacemos lo que todo mundo hace. Y ahí es donde el Espíritu Santo coloca en nuestras vidas ese deseo de querer aprender más, conocer más, profundizar más sobre cada uno de estos temas. Damos la bienvenida a nuestro hermano Milton y nuestro hermano Daniel, allí en México y en California, que vamos a estar compartiendo y vamos a estar interactuando sobre este tema y esperamos ser de bendición para todos y cada uno de ustedes. Muy buenos días, hermano Milton. Muy buenos días, mi hermano. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Muy buenos días, Daniel. Un cordial saludo a la audiencia. Buen día, hermano Daniel. Bendiciones para su vida. Dios les bendiga, hermano Carlos, hermano Milton. Un saludo y bendiciones a todos los hermanos que nos hacen favor de estarnos escuchando. Ok, mis hermanos, vamos entonces a comenzar con este tema. Es un tema bastante polémico, es un tema que es necesario que la iglesia aprenda sobre esto, porque el enemigo lo utiliza bastante y al día de hoy podemos ver que dentro de las iglesias cristianas se está practicando toda clase de música, toda clase de ritmos, toda clase de canciones, sin detenernos a preguntarnos si es de agrado para Dios, si realmente Dios se está beneficiando en algo con esta música que se está tocando. En el mundo sabemos que existe cantidad de música satánica, diabólica, toda clase de música, pero el mundo es el mundo. El mundo tiene que aceptar todas esas cosas y por eso se hacen premiaciones y por eso los artistas y por eso tantas cosas. Pero vamos a centrarnos más bien en lo que es la música dentro de las iglesias, la música que se está manejando dentro de las iglesias, porque es algo bien importante, hermanos. Está bien que a mucha gente le guste, pero la pregunta es si supuestamente la alabanza y la adoración tienen como finalidad adorar, bendecir y exaltar a Dios. La pregunta es, ¿se está cumpliendo esa finalidad con la música de hoy? ¿Con los ritmos de hoy? ¿Con las canciones que hoy se cantan? Esa es la pregunta que nosotros debemos de hacernos. Y a través de este tema queremos llevar un poquito de luz, un poquito de claridad a las personas para saber si estamos cometiendo errores que a la postre nos van a traer a nosotros, no nos traen bendición. De verdad que no, y antes nos apartan de la voluntad de Dios. Quiero comenzar leyéndoles el Salmo 150 y aclarándoles que la música sí es de Dios. La música Dios la inventó. El inventor de la música no fue Jubal, no fue los hombres, fue Dios. El Padre Santo le gusta la música. Es más, en el reino de los cielos existe la música, existen los músicos, existen los que tocan el arpa, el salterio, el decacordio. En el Salmo 150, porque como la palabra de Dios dice que Dios quiere, el anhelo del corazón del Padre es que como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. También Dios quiere que aquí en la tierra nosotros, los seres humanos, le alabemos, le glorifiquemos, le exaltemos. Los principales instrumentos que los cristianos tenemos son nuestra vida completa. Nuestra vida es un instrumento de alabanza, nuestra vida es un instrumento de adoración. Y externamente tenemos la voz, tenemos nuestras palmas,
tenemos todo nuestro ser para adorar a Dios. Y cuando tenemos la oportunidad de tener instrumentos, todavía mucho mejor. Pero que todo vaya conforme a la voluntad de Dios, que todo vaya conforme a las reglas de Dios, porque Dios tiene reglas para todos. Para la música, Dios tiene reglas claras, definidas y concisas. Lo que pasa es que el hombre, aparte de lo que a Dios le gusta, aparte de lo que a Dios le agrada, él ha querido meter cosas, muchas más cosas, porque a su propio gusto, a su propio amaño, y queriendo que Dios tenga que acoplarse a nuestros propios gustos, en vez de nosotros acoplarnos a los deseos del Padre. El Salmo 150 nos dice que Dios sí quiere que le alabemos. Dios sí quiere que le alabemos, vuelvo y le digo, primeramente con nuestra vida. La alabanza y la adoración no es solamente cantar. Cuando yo obedezco a Dios, cuando yo estoy en la presencia de Dios, cuando me instruyo en las cosas de Dios, yo a Él le estoy alabando y le estoy bendiciendo y glorificando. Salmo 51 dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes y con címbalos de júbilo. Escuche, todo lo que respire, alabe al Señor, todo. Todo lo que respire, hermanos, debemos alabar a nuestro Dios. Es más, cuando nosotros respiramos, estamos alabando a nuestro Dios. Estamos glorificando a nuestro Dios, es porque nuestra vida depende completamente de Él. Así que teniendo nosotros este preámbulo, este inicio, que sabemos que sí es de Dios la música, que sí le pertenece a Dios, que a Dios sí le gusta que le adoremos, que le bendigamos, que le exaltemos y que le cantemos. A Dios le gusta que le cantemos, hermanos, porque el cántico es una expresión máxima de nuestro amor, de nuestra devoción, de nuestra fe para con nuestro Padre Celestial. Es más, cuando estemos en el reino de los cielos, en el mar de vidrio mezclado con fuego, dice que tendremos palmas, estaremos aplaudiendo, que es otra manera también de nosotros alabar y glorificar a Dios. Pero ¿qué pasó con esto entonces? ¿Qué pasó con la música? Si la música la hizo Dios, si la música fue nacida del corazón de Dios, resulta que la música se ha corrompido, bastante se ha corrompido a través de el principal exponente de la música, porque antes de que el Satán, antes de que Lucifer fuese enviado aquí a la tierra como castigo, él era el encargado de lo que era la música en el reino de los cielos. Lo dice la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 28, el versículo 13 nos dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y escuche, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces los estudiosos dicen que él era el encargado de la orquesta celestial, de la música celestial. Y él allí conoció el poder que tiene la música, el poder de cambiar, el poder de transformar, el poder de hacer llorar o hacer reír a las personas, el poder de cambiar el estado de ánimo de una persona. Y después de que fue lanzado a la tierra y que se convirtió en el antagonista, en el enemigo número uno de Dios, esa sabiduría que él tenía de la música la utiliza todavía al día de hoy, y hoy sí que más. Hoy más utiliza lo que él sabe de la música para manipular a las personas, para manipular los sentimientos, para manipular las emociones, y ese es el tema que vamos a tratar hoy a través de unas preguntas que nosotros mismos nos hacemos. Nosotros nos hacemos estas preguntas y yo sé que muchos también se las hacen, y que a través del estudio de la palabra de Dios, Dios nos ha dado respuestas sobre esto. Así que vamos a comenzar con nuestro hermano Milton. La primera pregunta es, ¿fue el enemigo que se le fue dado autoridad sobre los instrumentos musicales? Hermano Milton, ¿qué opina usted de esto? Amén, hermano. Yo creo que sí. Usted lo mencionó ahorita en Ezequiel 28, 28:13. Usted lo acaba de mencionar ahorita, acerca de cuando a él se le fue otorgada toda la autoridad en el cielo para que él pudiera dar esa instrumentación de la música en el cielo. A él se le fue dada la autoridad.
Bueno, hermano Daniel, Yahweh requiere la alabanza musical según el preámbulo que nosotros acabamos de ver. Sí, claro que sí. De hecho, en el cielo hay constantemente seres, también de acuerdo a Apocalipsis y la descripción que nos hace Juan en el Evangelio de nuestro Señor. En el cielo se escuchan cantos, se escucha alabanza, se escuchan instrumentos. Sí, sí, claro que sí. En el cielo hay alabanza y debe ser, wow, impresionante escuchar aquello, ¿no? Claro. Sí, eso debe ser apoteótico uno poder escuchar. Si uno se emociona con viendo esas grandes orquestas filarmónicas, cuánta coordinación, la música. Los que hemos sido músicos nos apasiona estas cosas. Poder escuchar esto, ¿cuánto más será el coro celestial? Solamente el coro, sin música. Cuando millones de ángeles alaban y glorifican y exaltan y cantan a nuestro Dios. Por eso es el poder de la música, hermanos, y por eso nosotros debemos de ser sabios en saber qué escuchar y qué no escuchar con respecto a eso. Hermano Daniel, ¿es indispensable alabar a Yahweh con música en la congregación? No, 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 no lo es. De hecho, la iglesia primitiva después de que nuestro Señor ascendió a los cielos, ellos lo que se dedicaban y el mandamiento de nuestro Padre Santo es hagan discípulos, haced discípulos. Entonces, realmente la situación aquí ha tornado un poquito rara, pero eh, si ustedes observan en ninguno de los evangelios, en ninguna de las cartas, y no hay nada que haya en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento que nos hable que hay una alabanza musical, porque en realidad, primera, no había tiempo; segunda, fue una iglesia perseguida a morir; y tercera, había ya cambiado, pues sí, la situación musical en la tierra a ese respecto, y es importante, ¿eh? Yo pienso, hermanos, que esto se empezó a implementar después del año 313, que cuando Constantino fusionó su iglesia pagana, su religión pagana con el cristianismo y comenzaron a ver lo que se llaman los templos católicos. Allí comenzaron, porque los griegos les gustaba mucho la música. Los griegos hacían sus odas, sus alabanzas, sus adoraciones con música a sus dioses. Todo eso que era pagano fue también traído directamente a lo que es la Iglesia Católica Romana cuando nació, porque la iglesia, como dice el hermano Daniel, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, no tenía grupos musicales. El mandato de Dios es alabar a Dios, pero lo alababan independientemente en sus casas, allí, escondidos, porque como tenían que estar escondidos no podían hacer escándalo, no podían hacer bulla, no podían hacer nada. Entonces la alabanza verdadera era íntimamente con Dios, era de nivel personal. Pero ya después que empezaron con la cuestión de los templos y esas cosas, ahí también le metieron estas cosas. Hermano Milton, la cuarta pregunta: si el enemigo era el director de la alabanza en el cielo y se le dio toda autoridad aquí en la tierra, ¿quién cree que dirige la música? Eh, es el enemigo, mi hermano. Yo creo que siempre ha sido él. Es como usted lo estaba comentando en un inicio, pues no había, porque la iglesia era perseguida. Y específicamente en 2 Corintios 4:4, ahí dice de que el Dios de este mundo es Él. Así de que Él es el que tiene todo el control bajo esta música que mucha gente está escuchando, y aún de esta música llamada cristiana, que es de cuidar mucho lo que es lo que se está escuchando. Así es, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque hay que mirar también de dónde viene, cuál es la fuente de toda esta música y cuáles son las intenciones del corazón de las personas que la ejecutan. Siempre les he dicho, hermanos, que cantantes como Marco Barrientos, como Marcos Witt, como todos estos cantantes famosísimos cristianos, ellos no tienen un ministerio, ellos tienen un negocio y tienen el evangelio como ganancia. Porque si tuvieran un ministerio, ellos no cantarían en escenarios cobrando boletas, cobrando entradas, cobrando los CDs, cobrando la música. Si lo hicieran para el Señor, ¿qué necesidad tendrían de estar cobrando por el don o el talento que Dios les dio? Por eso les digo,
Ellos no tienen un llamado, tienen don, sí, tienen un talento muy grande, porque eso no se puede ignorar. Pero no creo que sea un don o un llamamiento de Dios, porque la finalidad de ellos no es realmente glorificar en sí a Dios, sino sostener su imperio musical, sostener su empresa, porque ya son empresas. La empresa de Marco Witt se llama Sion con Z, y esa es una empresa que vale millones de dólares, que utiliza a través de la música. Podemos ver el rey David, que Dios le inspiró a hacer muchos de los salmos, y esos salmos realmente eran para adorar a Dios. ¿Qué hacen estos músicos? Hacen un estudio previo de emociones, un estudio previo de la música, de sentimientos, y eso ahí es donde ellos apuntan, porque mientras más sentimientos y emociones toquen, no tocan el espíritu, tocan emociones y sentimientos, entonces más discos venden, más famosos se vuelven, justamente para eso. Entonces la pregunta que nos lleva a esto que estamos hablando es: ¿se ha infiltrado la música mundana en las iglesias cristianas, hermano Milton? Amén, mi hermano. Sí, yo creo que sí. Yo en un inicio, la verdad, yo no lo entendía. Después, una vez comenzando y haber salido de lo que era la religión, me empecé a dar cuenta de que todo lo que en el mundo hay se empezó a infiltrar a lo que es la música cristiana. Y los que dicen llamarse cristianos o evangélicos empiezan ellos a adoptar todo lo que es la música con ritmos del mundo. Entonces ahí están metiendo lo que es el estar con un pie adentro y con un pie afuera, los tibios que se le podrían llamar, ya que ellos están metiendo lo que es el ritmo de mundano a, a lo que es la iglesia. Eso que dice el hermano Milton es bien importante, porque estas personas que manejan esta música cristiana saben que los seres humanos somos muy sensuales. Las personas sensuales son aquellas personas que necesitan estar sintiendo alguna cosa, sintiendo el calor, el frío, la cosquilla, cualquier cosa que tengan que sentir. Y uno como músico sabe que a través de ciertos instrumentos, ciertas notas, ciertas frecuencias, se puede tocar esas fibras de la psiquis de la persona, de las emociones de la persona, y por eso ellos estudian bastante esto para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Y como le digo, no tienen un ministerio, tienen un negocio, y los negocios usted sabe que se basan en ventas, y mientras más ventas tengan, mucho mejor. Esta misma pregunta quiero hacérsela al hermano Daniel. ¿Cómo piensa usted, hermano, que se ha infiltrado la música mundana dentro de las iglesias, hermano Daniel? Wow, de una forma impresionante. En ocasiones, aquí, por lo menos aquí en México, las celebraciones más importantes del mundo son las bodas, los matrimonios, a veces los bautizos, o lo que se conoce aquí en México como la celebración de 15 años, ¿no? Para las señoritas, para las nenas. ¿Qué es lo que pasa? Se puede ver de una manera muy sencilla. En cuanto empieza la música, el ambiente cambia. Punto. Y hay momentos y tiempos en los que la música empieza con cierto ritmo, y ya después de que la gente ya comió, ya ha bebido, ya empiezan a encender la pasión con la música, no con la música pegajosa, con la música que le gusta bailar a la gente. De hecho, hay canciones ya que son muy típicas de esas celebraciones. Bueno, lo mismo está pasando en las iglesias. Es lo mismo. Ya hay canciones así como muy típicas para que la gente se anime, se ponga a aplaudir y diga, ay, estoy alabando a Dios. Y también han metido ritmos que, bueno, nada que ver, ¿no? Como por lo menos aquí en México el mariachi, que vamos, que a mí me parece casi ridículo. Eso es parte de nuestra cultura nacional, porque no tiene nada que ver con el Padre Santo, ¿no? Salsas, ritmos absolutamente simplemente hechos para bailar, para la fiesta, ¿no? O qué tal el rock cristiano, ¿no? Que otra vez llega al grado ridículo, el rap cristiano, o sea, no está hecho simplemente para que la gente entre en esos ritmos pegajosos y crea que está siendo un cristiano porque le tocan la música que a ellos les gusta.
Así es, mis hermanos. Y eso es bien impresionante porque lamentablemente hoy la gente confunde avivamiento con una explosión de emociones y sentimientos. Y es algo completamente diferente. Y uno le pregunta a la gente cómo estuvo el culto y la gente un avivamiento impresionante porque corrieron, porque saltaron, porque brincaron. Hermano, y después de que termine el culto vuelven a su vida de amargura, de tristeza, de vacíos en el corazón. Y están confundiendo media hora, una hora de música, de algarabía, de tocar sentimientos y emociones con el avivamiento, hermano. Eso no es el avivamiento. El avivamiento verdadero, hermano, nos da el ejemplo del apóstol Pablo cuando lo encarcelaron junto con Silas. Dice que en lo más profundo, en la celda más profunda, en el hueco más profundo, allí alababan y glorificaban aún estando amarrados al cepo, aún después de haber sido apaleados, después de haber sido encarcelados, glorificaban y bendecían a Dios. Ese es el verdadero avivamiento. Esa es la verdadera alabanza, esa es la verdadera adoración que nosotros debíamos aprender. Hermano Daniel, ¿qué efectos, según lo que nosotros hemos estudiado y averiguamos para este tema, qué efectos tiene la música en la persona y cuál es su poder? La música históricamente ha jugado un rol en el ser humano, como usted lo planteaba, mental, emocional. Ese es realmente el objetivo musical. Por ejemplo, cuando se ve una película de terror, yo supongo que los hermanitos identifican cómo se escucha, ahorita en su mente lo sé, cómo se escucha la música de terror. Está el pianito así como muy suave, tin, 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 tin. O cómo está, por ejemplo, no sé, cuando alguien en una película está como llegando así, según ellos, ¿no? Al cielo o en presencia de algo divino, suenan coros, suenan música que según ellos parece como angelical, pero no va de acuerdo a la mentalidad humana. Entonces, todo este tipo de cantidad de emociones es lo que quiere expresar la música del mundo. ¿Qué es lo que quiere entonces? ¿Por qué no nos preguntamos qué es lo que quiere expresar la alabanza de Dios? Y la alabanza de Dios, la verdadera alabanza es la letra. Es por eso que están los salmos. O sea, la verdadera alabanza de Dios es la letra, no el ritmo. No tiene nada que ver el ritmo. El ritmo está contando tiempos. O sea, hay que tener cuidado. Por eso el reino de Dios es absolutamente matemático. No tiene cabida el desorden. Todo está en orden. Y la música sí puede tener tendencia al caos. Entonces, ese tipo de situaciones son los que debemos de estar un poquito atentos, que, insisto, una cosa es la alabanza a Dios y otra cosa es, ok, ¿quieres bailar? Baila, ¿quieres divertirte? Diviértete. ¿Quieres ponerte melancólico con la música? Hazlo, pero por lo menos ten conciencia de qué se trata. Así es, mi hermano. Bien importante lo que dice el hermano Daniel con respecto a que la alabanza y adoración a Dios tienen que ver más con el sentido, con la letra, con lo que se está diciendo, con lo que se está exteriorizando a través de la lengua, de la boca. Y hoy realmente eso se ha perdido completamente, se ha perdido la base, la esencia de lo que es la alabanza y la adoración. Esa frase alabanza y de adoración ya se ha perdido para hablar de sentimientos, de emociones, de experiencias personales, de cosas que a mí me pasaron, de experiencias extrasensoriales. Todas esas cosas se ha perdido. ¿Y dónde está la alabanza y la adoración a nuestro Dios? Porque para eso es la alabanza y la adoración, para exaltar las grandes obras. Leíamos en el Salmo 150 que esto es para glorificar a Dios, para exaltarlo a Él, para demostrar sus grandes proezas, sus grandes maravillas, lo que Él está haciendo, no lo que yo hice por Él, sino lo que Él hizo por mí. Y eso se ha perdido completamente. Hoy cuentan historias muy bonitas, historias muy sentimentales, historias, cuentos, experiencias personales que no tienen nada que ver realmente con lo que es la alabanza y la adoración. Hermano Milton, la misma pregunta. ¿Qué efectos cree usted que tiene la música en las personas y cuál es el poder de esta música? Wow, yo creo que el efecto y el poder que pueda tener la música dentro de una persona depende también de la frecuencia, porque si cuando nosotros entendemos lo que es frecuencia, entendemos que la frecuencia es algo de lo que usted, si lo busca en el diccionario,
se va a dar cuenta de que frecuencia significa de algo que es frecuente de lo que usted está escuchando. Y dependiendo de lo que usted está escuchando, es el poder que va a tener dentro de su vida esa música. Si está escuchando o está viendo o leyendo palabra, pues eso es lo que va a ser dominado por su vida. Y dependiendo de lo que ese poder que vaya a tener la música dentro de su vida, es lo que usted está escuchando y ese poder se va, valga la redundancia, se va a apoderar de su vida. Por eso es que las personas buscan diferentes clases de ritmos, melodías y frecuencias, dependiendo cómo se quieran sentir o cómo quieren maximizar ese sentimiento o esa emoción. Las personas nostálgicas, melancólicas, buscan más música todavía para que les profundice más ese sentimiento, para sumergirse en ese sentimiento. Cuando están enamorados, buscan canciones de amor y todas les salen, hermanos, todas les salen porque tienen ese sentimiento aflorado, ese sentimiento en su máxima expresión. Y la música también refleja mucho el carácter de las personas. Las personas se identifican con la música cuando en una vida hay caos, cuando en una vida hay rebeldía y anarquía, buscan música que lo represente, como el heavy metal, como el punk, como toda esta música que crea rebeldía, que crea desorden. Y es como decía el hermano Daniel, Dios es un Dios de orden, hermanos. Hay iglesias que yo paso por iglesias o estaba en iglesias donde esa alabanza y esa adoración es un despelote impresionante, es un desorden impresionante por toda parte. Yo no veo a Dios allí. Yo no veo a Dios recibiendo esa algarabía, ese desorden, gente brincando, gente saltando, hermanos. Ahí le están dando riendas sueltas a la carne, no al espíritu. Ya no van a la discoteca a bailar, ya no van a las ferias, pero ahora sí van a la iglesia a darle rienda suelta a su desenfreno, a su carne, a su locura, porque eso es una locura impresionante, hermanos. Yo lo he visto. Y es gente al ritmo de la música y al ritmo de los tambores, y ponen esos baffles, esos equipos a todo volumen, porque ellos saben, hermanos, que tocan una glándula, la pituitaria, a través de la música y a través de ciertos instrumentos como el bajo, como la batería, que llegan a lo profundo del ser, y eso es lo que hace que la misma carne hasta solita se mueva. La carne se mueve sola, hermanos. Cuando uno está en una cafetería, cuando uno está, la misma carne empieza a moverse sola a través de lo que se llama el beat, a través de esta frecuencia del beat, la misma carne, y eso estimula las emociones y estimula los sentimientos. Por eso en las iglesias han metido toda clase de ritmos, no importa si a Dios le gusta o no. Le gusta a los jóvenes, le gusta al pastor, le gusta a las mujeres, a los hombres que bailan y que se mueven, pero la pregunta es, mire cómo se ha perdido la esencia, que es alabanza y adoración a nuestro buen Dios. Hermano Daniel, ¿los seres celestiales alaban a Dios con música o con cánticos? Sí, amén. Es algo, wow, que debe ser, insisto. No, la verdad es que esta pregunta me deja a mí impactado porque no puedo yo imaginar lo hermoso que se debe escuchar el canto de aquellos seres en la presencia de Dios, en su magnificencia, su poder infinito, su lealtad, su fe propia de los seres que ya no es una fe mental, sino es una fe presencial, ¿no? Wow, debe ser algo, la letra en el idioma angelical debe ser parte de la estructura material que tenemos aquí en este mundo, ¿no? Algo como la secuencia Fibonacci o el número áureo que aparece en toda la creación y que es geometría sagrada de acuerdo a los ocultistas, y están mal, están muy tontitos. Es geometría de nuestro Padre. Es número de nuestros padres y es parte incluso del código genético del ADN que tenemos nosotros, ¿no? Que también es una frecuencia. Podemos ver cómo se han hecho experimentos con el agua junto con la música, y podemos ver cómo el estado del agua cambia dependiendo de la frecuencia o de la clase de música que se coloca. Hay gente que conoce bastante de música y sabe acerca de las frecuencias.
Mozart era uno que utilizaba la música para sanidad. O sea, cuando su madre estaba muy enferma, él utilizaba y componía música para sanar a las personas a través de las frecuencias, porque recuerde que nosotros somos un 70% agua. Y esas frecuencias influyen en nuestra vida. Podemos acordarnos también de cuando Saúl era atormentado por demonios. Lo dice la palabra que lo único que lo calmaba era que David viniera y tocara el arpa. Y esa arpa le traía paz y le traía un poquito de tranquilidad dentro de su vida atormentada por estos demonios. Mira el poder que tiene la música. Tiene un poder inmenso, pero como le digo, hay que saberla utilizar. Sí es de Dios. Dios la creó. Dios quiere que le alabemos, pero tenemos que saberla utilizar realmente. Con respecto a esto, hermano Milton, han sido las frecuencias musicales y radiales usadas por años por el enemigo. Amén, mi hermano. Yo creo que sí. Él ha tenido el tiempo suficiente, como pues, imagínense de que estamos en el año 2023. ¿Cuánto tiempo no ha tenido el enemigo para poder meterse dentro de estas frecuencias, para poder, aún a través, porque se mueven los sentimientos? Eso es lo que está moviendo a través, y bueno, hay unas frecuencias que dicen que pueden hasta sanar. No sé qué tan cierto será, pero pues porque el único que puede hacerlo es nuestro Señor y Creador. Pero sí, yo creo que sí, él ha tenido suficientemente tiempo para poder estar dentro de esas frecuencias, y acordémonos que la lucha es en el aire, y esas frecuencias están en el aire a través de los satélites. Así es, mi hermano. Y tenemos que tener cuidado con esto porque lo que es la nueva era, la gnosis, utilizan lo que son cierta clase de frecuencias para activar lo que ellos llaman la glándula pineal o el tercer ojo o los 7 chakras que tienen cada persona. Entonces, dependiendo de esto, aunque todo esto es brujería, todo esto es magia, todo esto es ocultismo, porque eso no es bíblico, porque no viene de Dios, entonces utilizan estas frecuencias, estos hertz, para activar esta glándula pineal, este tercer ojo, para abrir portales, para hacer viajes trascendentales, para hacer viajes extrasensoriales. Todas estas cosas la utilizan con esta música, justamente porque, como les digo, el enemigo sabe bastante de música y les ha enseñado estos secretos, pero no son sino engaños del enemigo para llevarlos a otro nivel supuestamente espiritual a cada uno de ellos. Por eso nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado con qué escuchamos o a quién escuchamos. Y es una pregunta muy sencilla. Lo que estamos escuchando, la letra, no la música, hermano, no tanto la música, pero sí la letra que nosotros estamos escuchando es para glorificar, bendecir, exaltar y alabar a nuestro Padre Celestial. Esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Hermano Milton, ¿quién dio inicio a la música en la tierra? Génesis capítulo 4, 21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Según esto, hermano, ¿quién dio inicio a la música aquí en la tierra? Sí, usted lo mencionó ahorita, él fue Jubal. Según en los registros de la palabra, está ahí en Génesis 4:21, en el cual es de la descendencia de Caín. Fue Jubal el que fue y dio inicio a lo que es tocarlos, el que inventó y empezó a hacer lo que es toda la instrumentación. Y mira lo curioso, que yo ya una vez metiéndome dentro de la palabra, investigando un poquito, el nombre Jubal tiene un significado que es corriente, es decir, de un arroyo, en lo cual en aquel entonces esa corriente, él se dejó llevar por esa corriente del mundo para traer esa música, porque vio de que le gustaba a la gente y se dejó llevar por ese sentimiento de lo que era la música, a hacerlo que fuera una corriente que le gustaba a la gente. Al igual que todo en la tierra, todo se va corrompiendo poco a poco. Dios, cuando creó en el Génesis capítulo 1, termina siempre con una frase que dice: y vio Dios que era bueno y en gran manera. Desde la creación de los animales, la creación de todo. Cuando Dios hizo la música, la creó.
Y vio Dios que era bueno y en gran manera. Pero ¿cuál es la función del enemigo y del hombre? Corromper, dañar la creación de Dios, dañar todo lo que Dios hizo, sacarlo de la esencia, sacarlo de su origen y corromperlo y dañarlo y acomodarlo a su propio gusto y a su propio deseo. Y eso es lo que hoy el mundo ya lo ha hecho hace mucho tiempo, pero lo más triste y lamentable es que en las mismas llamadas iglesias cristianas también se ha corrompido grandemente la esencia de lo que es la música, la esencia de lo que es la adoración y de lo que es la alabanza. Ahora están tan adictos, porque se puede llamar adictos, que ellos no conciben, y haga la prueba, pregúntele a un pastor si puede hacer un culto sin música. Para ellos es casi imposible, porque ellos saben que a través de la música hacen una preparación emocional, hasta espiritual negativa, de las personas. Por eso cuando están pidiendo plata, colocan musiquita de fondo para poder influenciar en las personas y para poderle sacar mucho más, porque eso atrae, hermano, y eso cambia el estado de ánimo y cambia aún la toma de decisiones de muchos de los que dicen ser cristianos. Hermano Daniel, todo esto lo que hemos visto, entonces, vamos a sacar una conclusión. ¿La alabanza es para Yahweh o para los hombres? Wow, es una pregunta que se contesta dependiendo a quién se le haga, porque por supuesto que la alabanza espiritual es al Creador, o sea, eso no hay ninguna duda. Pero la pregunta ahora como ha usted repetido, hermano Carlos, en sus prédicas, pero ¿y para el hombre natural? O sea, ¿a quién está alabando? A mí en ocasiones, voy a ser honesto, me da incluso pena, así me da pena ver que aparecen videos en ocasiones en las redes sociales de congregaciones de la denominación que gusten, que están bailando con música y ponen ahí como si fuera una burla o de estos llamados memes, que el meme tiene una historia y por cierto es ocultista, pero bueno. ah, y están bailando y están diciendo, bueno, esta persona está bendecida o está poseída, ¿no? O sea, burlándose por cómo están bailando, por lo que están haciendo, por lo que está pasando, ¿no? En el propio video, dentro de una congregación que dice ser cristiana. Esa es la verdadera cuestión. O sea, ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde está llegando todas estas situaciones que el pensamiento crítico está siendo volcado a desaparecer de la mente humana y de más de la cristiana, a ser simplemente, déjate llevar, no seas un amargado? Es que tú no alabas a Dios y te quedas parado y nada más así como haciendo como que aplaudes porque es que no sientes el Espíritu de Dios, no tienes adentro alegría, tú no sientes la fuerza cómo fluye dentro de ti y entonces empiezan a hablar incluso cosas que son propios hasta pues que ni es ni bíblico, o sea, para justificar lo que ellos hacen. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Sí, es lo que les digo yo, hermanos, que la esencia de la alabanza y la adoración se ha perdido, porque como le digo, ahora la hacen más para agradarle a los hombres. Yo he escuchado muchos y les he preguntado, ¿por qué le meten rock cristiano, salsa cristiana, merengue cristiano a las iglesias? Y la respuesta es enfática de ellos, porque es para agradar a los jóvenes, porque a los jóvenes les gusta. O sea, se perdió completamente, ya no es para Dios. Ya a Dios no les interesa que sea para Dios. Ya les interesa es que sea para los mismos hombres, para agradarlos, para atraer más, para llenar sus instituciones, para tener más cantidad, porque eso al final de cuentas es lo que ellos piden, es lo que ellos quieren. Ellos no quieren la salvación de la persona, ellos quieren tener cantidades y ser las iglesias más grandes y las iglesias más poderosas y ser más representativas ante el mismo mundo, porque ante Dios, Dios las desconoce completamente. Por eso es importante esta pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Y vuelvo y les reitero, ya se volvió, es una adicción impresionante. Y volvamos a la iglesia primitiva, no tenía grupo de alabanza, no tenía instrumentos, los instrumentos eran sus palmas, su corazón dispuesto para servir a Dios. Sus voces cuando podían cantar lo hacían, hermanos. Y ahora es casi indispensable el grupo de alabanza dentro de la iglesia. Y yo que fui músico durante tantos años y en tantas iglesias, pude descubrir, incluyéndome a mí mismo, que
las personas menos comprometidas con la espiritualidad son los mismos músicos. Son la misma gente que toca los instrumentos. Son los menos santos, son los menos comprometidos con Dios. Y si esos son los que dirigen la alabanza, ¿a dónde están llevando a las personas? Esa es la pregunta, como dice el hermano Daniel. Uno no sabe si están ungidos o están poseídos. Hoy en día se ve tantas ridiculeces dentro de las alabanzas cristianas, dentro de las iglesias cristianas, que ya completamente uno dice, estos están poseídos, haciendo ridículo el evangelio ante los ojos del mundo, avergonzando las cosas de Dios ante la gente del mundo. Por eso debemos pensar, hermanos, si realmente eso que están haciendo agrada a Dios o agrada a los hombres. Hermano Milton, ¿qué diferencia hay entre adoración y alabanza? Wow, es, eso me admiró mucho ahora el poder estar aprendiendo, mi hermano, el poder estar reconociendo y viendo qué es esa palabra, qué es adoración. Tenemos que recordar que en San Juan 4:23, la palabra nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Fíjese bien, en espíritu y en verdad, dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, que nosotros o aquellos que vivimos la palabra somos aquellos que tenemos que tener actos de obediencia con una actitud humilde, de reverencia, honor, devoción. Eso es adoración. Son aquellos que señalan adecuadamente la relación la relación que nosotros tenemos con como creación a nuestro creador. Y eso es lo que la adoración viene siendo. El nosotros poder levantar esa adoración es obediencia hacia nuestro Padre. Así es, mi hermano, la adoración es el reconocimiento de la santidad, el poderío y la grandeza de nuestro buen Dios. Y la alabanza es agradecimiento a lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Mire qué importante eso, hermanos. Por eso les digo que la esencia de la adoración y la alabanza dentro de las iglesias evangélicas se ha perdido, hermano. Completamente se ha perdido. Hermano Daniel, en la iglesia primitiva se usaban grupos de alabanza como el día de hoy. No, por supuesto que no. No solamente dentro de la persecución y dentro de lo que vivió la iglesia temprana, influyeron no solo el Imperio Romano, sino toda la casta de las sociedades secretas de la época y semisecretas de esa época. Eh, Todos los misterios orfeicos que viene de Orfeón y Orfeón para los misterios o para toda esa gente es el dios de la música y es que el padre de las musas. Entonces, no, la música se dedicaba en esa época incluso para otras situaciones. Había mucha diferencia entre la música griega romana que de la música hebrea. O sea, la música hebrea solamente la tocaban los hebreos. La alabanza a Dios solamente era tocada por los hebreos. Entonces, había esa distinción es el que haya sido un pueblo elegido por Dios. Fue un pueblo rebelde, sí. Que Dios batalló mucho, sí. Fue un pueblo que incluso muchos de ellos se volcaron a la brujería, incluso a la adoración a demonios y a magia y todo este tipo de cosas, pero claro que hubo también otra parte que permaneció. Eso también hay que verlo para que quede claro que es por eso que hay algunas cosas que están divididas, pero las cosas de Dios están muy claras. En la antigüedad, mis amados hermanos, en la época del rey Salomón, los encargados de la alabanza y la adoración eran los levitas, los descendientes del sacerdote Leví. Eran personas consagradas. Hoy les importa muy poquito si el músico está consagrado o no. Les importa es que sepa tocar. Les importa es que entretenga a las personas. ¿Tienen talento? Sí, eso no se duda. Pero la pregunta es, ¿tienen un llamado de Dios para ser esos adoradores? Esas personas que supuestamente dirigen al pueblo a la presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración. Hoy son representativos cuando Cristo estuvo aquí en la tierra,
ya no habían levitas y habían descendientes de Leví, pero ya no ejercían esa santidad, ese sacerdocio que debían estar ejerciendo con tanta santidad. Por eso Cristo no los reconoció ni siquiera como los levitas que eran. Eso para que tengamos en cuenta, hermanos, que hoy, se lo digo porque yo lo vi en muchas ocasiones, muy detalladamente lo vi, que los músicos de las iglesias lo que menos tienen es santidad, lo que menos tienen es compromiso. Es más, ustedes los pueden ver en las iglesias, no sé, aquí en Colombia pasa mucho, que terminan la administración y hasta se van. A ellos no les interesa escuchar la predicación ni les interesa escuchar la palabra. Llegan y se van porque ya cumplieron, ya hicieron lo que tenían que hacer y ya no les interesa absolutamente nada más de eso. Una pregunta a mis hermanos y mi hermano Daniel, ¿qué se requiere para adorar a Yahweh? ¿Talento musical, dones, una buena voz? ¿Qué cree usted que necesitamos para adorar a nuestro buen Dios? Bueno, a mí se me quedó muy grabado cuando leí la parte bíblica donde el Señor Yeshua muy claro dice, todo aquel que se arrepiente. Mucho ojo con con esta pequeña frase dice todo, o sea, cualquiera, quien sea. Ya no hay distinción de pueblos, ya no hay distinción de nada, de piel, de color de piel, de nada, de educación, o sea, todo aquel que se arrepienta. Y la siguiente es, y que cuide la ley del Padre, que siga la ley del Padre, que ame a Dios, obedeciéndolo, pues, que son toda la ley que está vigente. Entonces, esa es una de las maneras en las que sabemos que nos estamos entregando a Él y que debemos de darnos cuenta que hoy en día esto es una relación personal con el Creador, con el Padre Santo. O sea, no se trata de que los demás digan y vean, ¡ay, mira al hermano Daniel, qué bárbaro! Se desvive, se deshace y, ¡ay, es que es un hombre santo! A mí no me importa cómo me vean los demás. Bueno, hasta cierto punto no quiero ser rudo o grosero, sino no debe de caber eso, sino que el Padre vea que estoy tratando de hacer algo por mí primero para estar en su presencia y después ver cuántos puedo tomar de la mano para seguir juntos hacia Él. Eso es el objetivo, ¿no? Así es, mi hermano. Y hermano Milton, ¿cree usted que se necesita algún talento musical, don, una buena voz para hacer una verdadera adoración y alabanza a nuestro Dios? Yo creo que no, mi hermano, yo creo que no, no se necesita ningún don, es simplemente el estar agradecido con nuestro Señor, eh, la vida que uno llevaba, el poder tener entendimiento a eso, mi hermano, el poder entender, digamos, los que hemos crecido y hoy ya después de, eh, pues ya con edad, haber conocido al Señor y haber tenido una vida en la cual no alabábamos ni glorificábamos al Señor, el poder ver de haber sacado de esa vida y tener una vida plena, llena, con salud, con gozo, con alabanza, yo creo que no se necesita ningún don para poder estar agradecido ante el Señor y poder tener esa alabanza hacia Él. Ok, la excusa que sacan muchas iglesias de hoy es que en los templos, hubieron dos templos, estuvo el templo de Salomón que fue destruido por Nabucodonosor y estuvo después el templo de Herodes Tetrarca que fue destruido por Tito Vespasiano en el año 70. En estos templos representan la iglesia de hoy. Ellos dicen que es que en esos templos también hubo la misma música y la misma alabanza que había. ¿Es cierto eso, hermano Daniel? ¿En los dos templos bíblicos se habían alabanzas musicales? Yo no sé si los pastores lo agarren de pretexto, pero si se refieren al templo de Salomón, sí, sí había, pero hay que recordar que Salomón se volcó a la brujería, a la magia. Él se volcó incluso a rituales, wow, pues sí, de corte sexual. O sea, es que depende, muchas de las cosas no se resuelven y no son una apología realmente a veces y me refiero con apología a algo que hace referencia a, y hay que ser específico porque, mm, ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que la gente
yo veo un logo de una iglesia y en el logo me doy cuenta si son incluso luciferinos, masones. Si vieran la gente cómo está de infiltrada la iglesia, a mí a veces me da pena que sea tan engañada la fe. Gente, es tan sencillo que nosotros los humanos seamos engañados y, 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 y hay un engaño de veras bien tremendo, bien tremendo. Desde el logo se puede ver cómo se engaña a la gente, cómo predican, es también se puede ver cómo se engaña a la gente con los ademanes, el lenguaje corporal, cómo están dispuestas desde el color del piso, cómo está la iglesia. Híjole, Dios santo de mi vida, maneja mucho ocultismo, mucha de la gente que hoy está al frente de grandes iglesias. Entonces, y la gente no lo puede ver, hay un velo muy tremendo en sus ojos, no han corrido el velo de Apocalipsis para poder ver. Wow, qué pena. Debemos estar más atentos, de verdad. Así es, todas las estrategias que le han funcionado al mundo las implementan dentro de las iglesias para algo que se llama crecimiento, porque simplemente es hacer nuevas sedes de su ministerio, de su iglesia, y ellos quieren es crecer exponencialmente, numéricamente. No les importa el crecimiento espiritual de la persona, no les importa la santidad, no les importa si se salvan o se condenan. Lo importante es que tengan cantidad, porque ellos asocian la cantidad con la santidad. Si a eso vamos, la iglesia más santa entonces es la católica, porque tiene 1.600 millones de adeptos, o la iglesia musulmana que tiene 1.300 millones de adeptos. No tiene nada que ver, hermano. Recuerde que no es la cantidad, es la calidad de cristiano, es cuánto realmente obedezcamos la palabra de Dios. Por eso utilizan las estrategias musicales, shows espectaculares, hermanos, que un show mediático, un show del mundo, no tiene nada que envidiarle a un show cristiano, hermanos. Las mismas luces, los mismos aparatos, el mismo humo, todo se hace exactamente. Si usted, por ejemplo, coloca un concierto cristiano sin sonido, simplemente ve visualmente, usted no sabe diferenciar si es un concierto cristiano o es un concierto mundano, porque tiene todas las mismas cosas que utiliza el mundo para atraer, para seducir, para engañar, para mover emociones y sentimientos de los hombres. Así que, hermanos, debemos de ser sabios justamente con eso. Rápidamente, mi hermano Daniel, ¿por qué se incluyó las alabanzas en las congregaciones modernas y cuáles son las estrategias? Quiero que todo esto, la pregunta clave aquí es, ¿quiénes fueron los que iniciaron los planes de estudio en las escuelas o en las eh, para los maestros bíblicos y para todos los salmistas y para los predicadores, para los que predican el evangelio? ¿Quiénes fueron ellos? ¿Quiénes dijeron, a ver, vamos a incluir esto, vamos a hacer este plan de estudio? ¿Quiénes fueron? Ustedes van a ver que yo he insistido mucho en que en las congregaciones se enseña Biblia de una manera desordenada, como una ensalada. Se toma el Antiguo Testamento, se regresa al Nuevo Testamento y se toma por temas, la familia, el dinero, el pecado y no sé qué, pero la verdad es que al final la gente sale sin entender nada, porque todo está en desorden, porque está en caos. Ahora, todo esto tiene que ver con la infiltración de la iglesia. O sea, Pablo lo dice muy claro, muy clarito, dice que el espíritu de iniquidad ya está en marcha. Y en Apocalipsis, nuestro Señor Yeshua lo enfatiza de una manera impresionante cuando dice, yo conozco tus obras. A las 7 iglesias dice, yo conozco tus obras. Al leer esas obras, si esa congregación tiene alguno de esos puntos, está fuera, punto, no hay más. Pero el problema es que no estamos atentos, nos hemos dejado llevar por lo que ahorita usted hablaba. Es que es una iglesia que tiene alfombra, está muy bonita. Aquí donde yo vivo hay iglesias que, bueno, son de super lujo. O sea, alfombradas y los asientos están así tipo estadio y, o sea, caray,
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No importa si nos sentamos en un bote de metal o estamos, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es que seamos hermanos en la fe, hermanos en nuestro Señor, y que nosotros nos demos cuenta que a lo que estamos yendo es al Padre, no a alabar al ser humano en sí mismo por lo que haga o deje de hacer para impresionar a otros. Es triste y lamentable esto, hermanos, pero es cierto. Ahora, con estas conclusiones, hermanos, hermano Milton, si la música cristiana está contaminada o infiltrada, como dice el hermano Daniel, entonces yo ahora qué escucho. Es la pregunta que muchos se podrían estar haciendo. Bueno, sabiendo que esto está tan contaminado, ¿qué hago? ¿Qué escucho yo, hermano Milton? Tendría que buscar mucho más en la palabra, mi hermano, para poder ponerse a leer la palabra para poder entender muy bien qué es lo que podría escuchar, ya que ahora últimamente pues usted puede ver de que hay supuestas canciones que ni mencionan a nuestro Señor Yeshua, no lo mencionan para nada y uno podría decir, wow, ¿y entonces a quién le está cantando? ¿Al Dios de este mundo? ¿Al Dios al creador? ¿A quién le canta? Usted tiene que poder leer muy bien la palabra y hay palabras que usted la repite muchísimo, mi hermano. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees la palabra para poder tener mejor entendimiento de lo que uno puede escuchar? El poder reconocer de que cuando lo que es adoración y alabanza, ahí es donde uno se va a poder dar cuenta qué es lo que usted va a poder escuchar. Si esa alabanza o esa canción que usted está escuchando está verdaderamente alabando a nuestro Señor Creador y a nuestro Señor Yeshua, es ahí donde usted se tiene que poner a analizar muy bien qué tipo de música, qué tipo de es la que tiene que escuchar. Adoradores en espíritu y en verdad es lo que Dios está buscando. Ese espíritu en verdad tiene que ver mucho con la inteligencia, con la sabiduría. Hay que adorar con sabiduría, hermanos. Adorar con inteligencia a nuestro Dios. No cantar por repetir, sino saber qué estamos diciendo, qué está escrito, realmente qué se quiere transmitir a través de estas canciones. Y si realmente tocan la carne o están tocando el espíritu. Porque cuando son realmente para exaltar las grandezas de Dios, les recuerdo eso, hermano. La alabanza y la adoración tienen como única y exclusiva finalidad glorificar, exaltar y bendecir y no contar historias bonitas de que a mí me pasó y de que a mí me sucedió o historias de hijos y de padres. No, hermano, eso no es alabanza y adoración. Como conclusión, hermanos, el Salmo 150, versículo 6 dice, todo lo que respire, debemos, en agradecimiento por la misma vida, alabar y glorificar a nuestro Dios. Una conclusión de este tema, mi hermano Daniel. Sí, hermano, como conclusión, um, debemos estar más atentos a la palabra. Eh, en lo personal, yo siento que lo que debemos de hacer es leer con un poquito más de calma. No se trata de leer la palabra en un tiempo récord o para, wow, impresionar a alguien. No, estamos tratando de leer para entender, estamos tratando de leer para saber más del Padre. Ese es el objetivo. Eh, yo me gustaría motivar a los hermanitos a que leyéramos eh, pensando qué es lo que Dios quiere que aprendamos, que entendamos, que le demos un poquito más de profundidad, que dejemos de leer como leíamos en la escuela, simplemente Juanito tiene un suéter rojo y con ese va a la escuela. ¿Y dónde está el sujeto? ¿Y dónde está el predicado? No, 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 o sea, desaprendamos un poquito eso para aprender que la palabra de Dios tiene un sentido espiritual de enseñarnos espiritualmente y que cosas que en ocasiones la mente no registra, sino simplemente el espíritu, yo lo he dicho varias veces, es que el espíritu no siente, el espíritu discierne y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, es el espíritu no siente, el espíritu discierne, es parte del corazón del ser humano. Entonces, mucho cuidado. Recuerde que estamos en tiempos donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Recuerde que estamos en tiempos de decepción, ¿no? Va a haber mucha decepción. Eh, ya no se trata de ver si pertenezco a una gran organización o no, sino estoy en la iglesia del Padre.
Eso es lo que en ocasiones debemos de preguntar y de empezarnos a preocupar en realidad dónde vamos a pasar la eternidad. Esos son temas serios, ¿no? Que si en realidad estamos amando primero al Creador, estamos tratando de buscar su voluntad para verlo reflejado en verdad en nuestras familias. Muchas gracias, hermano Daniel. ¿Qué conclusión nos daría usted, hermano Milton, sobre este tema? Yo en esta semana, hermano, estuve escuchando una de las enseñanzas de las cuales el poder pedir con fe. En ese, el Espíritu a mí me llamó y me dijo, o sea, me escuché o entendí de que cuando nosotros pedimos con fe, estamos pidiendo lo que es sabiduría, entendimiento, inteligencia, para nosotros poder entender muy bien qué es lo que estamos leyendo y qué es lo que estamos aprendiendo a escuchar con voz a nuestro Señor y Creador Yahweh, para poderlo entender de mucho mejor. Y así, una vez nosotros tengamos ese entendimiento, van a poder salir esos salmos hermosos que David tuvo. Bueno, hubieron varios autores, pero poder entender y poder tener un cántico nuevo hacia nuestro Señor y Creador, Yeshua. Así es, mis hermanos, como conclusión entonces, hay que ser sabios, hay que ser entendidos. La palabra de Dios dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora tenemos un poquito conocimiento de la música. Esto solamente es un abrebocas, pero hay mucho que aprender sobre la música y debemos cuidarnos, cuidar por nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos y preguntarle al Espíritu Santo realmente si lo que estamos escuchando es con base a la palabra de Dios y si nos lleva realmente a la salvación y a la vida eterna. Así que es tiempo de tomar decisiones. Muchas gracias, hermano Daniel, muchas gracias, hermano Milton, gracias a todos ustedes que nos escuchan y esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo baje estas enseñanzas a cada uno de sus corazones. Muchas bendiciones, que la gracia, la paz, la misericordia de Dios les acompañe siempre.